que ha organizado la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, fue un foro de 5 mesas. El foro se titula Diálogos sobre conservación del patrimonio cultural en tiempos de la COVID. Y el día de hoy decidimos la 5ª mesa titularle El mundo digital en la nueva normalidad, alfabetización digital y herramientas profesionales. Nos da muchísimo gusto. En este momento más o menos estamos con un quórum de 70 personas, pero sabemos que se van a seguir uniendo. Tuvimos un buen número de inscripciones. Pues a todos les agradecemos su puntualidad para arrancar con este foro. Lo primero con lo que quisiera arrancar es un poco una reflexión sobre por qué decidimos, por qué el equipo decidió charlar sobre esta temática, y me parecería allí importante como subrayar algunas de las palabras clave que están alrededor del título, ¿no? Como les decía, el título es El mundo digital en la nueva normalidad, alfabetización profesionales. Entonces, bueno, creo que el título pinta muy bien algunos de los temas sobre los cuales vamos a estar reflexionando. El tema de la alfabetización digital, ¿no? que es un tema muy interesante reflexionar, no solo la alfabetización hacia los otros, sino la alfabetización al mismo gremio, las herramientas profesionales que necesitamos para poder realizar este trabajo en el mundo digital, pero habría un gran tema que está puesto en el título de todo el foro, pero sobre el cual en realidad aglutina la reflexión, que es el tema de la conservación y la investigación del patrimonio cultural. Es decir, reflexionaremos en torno a la alfabetización digital, a las herramientas profesionales para poder conservar y difundir nuestro patrimonio. Me gustaría comentarles un poco también las preguntas con las que estuvimos trabajando con los panelistas. El objetivo de la mesa es ampliar la comprensión sobre la cultura digital contextualizada en México, la cultura a la que se enfrentan, así como dialogar sobre las herramientas digitales profesionales pertinentes en nuestra comunidad para el trabajo a mediano y largo plazos en las actividades de conservación, investigación y divulgación del patrimonio cultural. Con este objetivo, planteamos una serie de preguntas que fueron sobre las que decidimos comentar con los panelistas. ¿Qué es la cultura digital y a qué panorama social nos enfrentamos? ¿Cómo hemos aprovechado las herramientas digitales antes y durante la pandemia en el ámbito de la conservación, la investigación y la divulgación del patrimonio? ¿Qué potencialidades nos ofrecen estas herramientas digitales? ¿Cuáles son las herramientas digitales que son propias y singulares de los restauradores, las cuales se han venido usando, o qué sería importante adquirir o sistematizar para investigar, conservar y difundir? Con estas preguntas sobre la mesa, invitamos a 4 panelistas que están el día de hoy con nosotros, a quien les agradezco profundamente el interés y la disposición a participar el día de hoy. 2 vienen de las ciencias de la información. Ajá. 2 son restauradores que trabajan en la Coordinación Nacional de Conservación. Estos dos perfiles, digamos, nos parece que permitirían, por un lado, abordar el tema más técnico, el tema de las plataformas, de las herramientas, de las TIC, y por otro lado, estarían comentando los restauradores que están involucrados con algunas de las tareas sustanciales que se desarrollan en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. Antes de presentarlos y de cederles la palabra, quisiera recordarles la dinámica con la cual vamos a trabajar el día de hoy. En nuestras otras sesiones habíamos elegido las preguntas y, digamos, habían armado rondas de respuestas. Se presentaba la pregunta y todos hacían un comentario respecto a ella. Pero el día de hoy decidimos cambiar un poco esta propuesta, y vamos a tener el primer bloque va a seguir siendo de comentarios de estos 4 panelistas, pero la idea es
cada uno va a reflexionar sobre una temática, van a tener aproximadamente un tiempo de 15 minutos para su reflexión y después vamos a dar paso a la sesión ya de intercambio y reflexión con todos los presentes a esta sesión. En ese sentido, quisiera recordarles que uno de los objetivos con los cuales organizamos este foro era el del diálogo, de la reflexión, de la discusión, los cuestionamientos que podemos tener, las dudas que nos surgen respecto a las problemáticas que hemos estado abordando. Y en ese sentido, pues sí, para nosotros es muy importante escucharlos. Escucharlos puede ser a través de la mano alzada, que habría también un espacio para estas preguntas, o a través del chat. Creemos que en el chat, en las otras sesiones, se ha dado un intercambio y un diálogo muy interesante. Sentar a los 4 panelistas que van a estar el día de hoy con nosotros. Están con nosotros Atahualpa Espinosa, del Centro de Cultura Digital de la Secretaría de Cultura, Jimena Escobar Sotomayor, de la Mediateca del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Emanuel Lara Barrera, restaurador de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, y Gabriela Mora, también restauradora de la Coordinación de Conservación. Voy a ir presentándolos a cada uno y voy a hacer a leer la síntesis curricular de cada uno para que contextualicen el ámbito profesional y la institución de la cual proceden. Entonces, bueno, muy bienvenido, Atahualpa Espinosa. Atahualpa ha trabajado como tallerista para grupos marginados o con necesidades específicas desde hace 18 años, en temas de literatura, lectura y entorno social, medios digitales, entre otros. Ha sido guionista de radio, televisión y medios digitales. Ha publicado 2 libros de narrativa de ficción y actualmente es locutor en la estación independiente Radio Nopal y coordina el área educativa del Centro de Cultura Digital de la Secretaría de Cultura. Atahualpa, bienvenido, muchas gracias por participar el día de hoy con nosotros. Te cedo la palabra, te recuerdo que tenemos aproximadamente 15 minutos para que nos hables un poco sobre la cultura digital en el panorama actual. Muchas gracias por la bienvenida y qué bueno tener a tanta gente por aquí. Creo que es que la videoconferencia más nutrida que me ha tocado estar en esta temporada de COVID. Y bueno, pues creo que por un lado quisiera como hablar un poquito como de lo obviamente empezar como de la noción de cultura digital y de alfabetización digital con los que trabajamos en el CCD, el Centro de Cultura Digital. Y pues yo creo que me voy a ir como de esta parte general a ir particularizando un poco, pero creo que no voy a llegar tampoco a la parte más específica de la labor de Lina, sino como que lo que quisiera, bueno, digo más bien de la labor de conservación y restauración, sino como más bien como plantear algunos aspectos generales que me van a permitir como llegar a preguntas o a problematizaciones que tal vez ustedes puedan aterrizar mejor el resto de los panelistas, ¿no? Y las participantes. Bueno, yo quisiera como partir un poco como de la pregunta acerca de si existe la cultura digital como tal. Yo sé que, bueno, vengo de un lugar que se llama Centro de Cultura Digital, pero soy un poco reacio a llamarle una cultura propiamente a lo que sucede en la red, porque, pues bueno, creo que más bien estamos inmersos en una cultura en un sentido amplio y creo que más bien son manifestaciones de esta, ¿no? Específicas que se van dando en el aspecto de manejo de dispositivos, la convivencia que se da en la red. Pero por otra parte, creo que no solamente se puede hablar o no se puede limitar en lo que sucede en la red a una manifestación de una cultura dada en un soporte nuevo, ¿no? Que sería el mundo virtual, sino que ya el ecosistema de la red pues ya ha generado prácticas, formas de convivencia, incluso como sentido de comunidad o varios sentidos distintos de comunidad que ya son específicos de ella. Entonces, sí hay que como ir dando como el lugar como de la variedad o la emergencia de fenómenos que tienen, que ya necesitan como reglas distintas o más bien parámetros distintos para comprenderse, ¿no? Bueno, creo que en general ya hay como una especie de convención, todo el mundo sabemos, creo que
todo lo que se está sucediendo en la red, en Internet, es como una especie de segundo piso virtual, ¿no? De la vida social, cultural, económica y demás. En general, pues casi siempre estamos pensando que hay como como una especie de mundo físico o analógico sucediendo y de otra manera desvinculada del mundo digital, pero pues en general están los dos muy imbricados y muchas veces se desvirtúa o se minimiza un poco la parte física, la corporeidad de la red, ¿no? O sea, creo que todo esto también es parte como del ecosistema físico, el ecosistema de la red también tiene una base física, pero también ya tiene que entenderse en unos términos distintos, ¿no? Y sobre todo, pues ya implica como un sentido de pertenencia nuevo, ¿no? A prácticas que cuando dejan fuera a ciertos sectores o personas, pues bueno, ya generalmente se agregan como factores de marginación o de segregación a los que ya son preexistentes, ¿no? Entonces, bueno, esta segregación o marginación, esta exclusión o en un sentido más amplio, como una forma ¿cómo se puede decir? Como es una manifestación también de factores que ya son propios de los desequilibrios sociales, ¿no? Por ejemplo, la marginación en sentido social se replica muchas veces no solamente en un desplazamiento de lo que sucede en la red, sino en una obliteración completa, ¿no? Mucha gente ni siquiera existe dentro del ecosistema de la red, ¿no? Eso es lo que conocemos como brecha digital. Pero bueno, la brecha digital no es un valor absoluto, no es como estar de uno o de otro lado como perteneciente o no de este ecosistema digital, sino que hay como varios sentidos de pertenencia distintos o varios grados y que nos puede incluir a nosotros, incluso a personas que estamos conectadas todo el tiempo, ¿no? Ahorita voy a llegar un poquito más a eso, a deslindar cómo es que también todos somos parte de la gente excluida del medio digital, ¿no? Casi siempre pensamos que la alfabetización digital pues es una herramienta o una labor que se dirige a paliar necesidades específicas, ¿no? Ya, o sea, de grupos en un sentido amplio o localizado que son vulnerables o marginados o de toda esta colección de adjetivos que se tienen como en la gestión pública para denominar a la gente pues que está en algún desequilibrio, en situación de algún desequilibrio, ¿no? Pues bueno, de lo que se trata más o menos es cómo pueden las herramientas digitales ayudar a crear las condiciones para una sociedad más justa o mejor organizada en el largo plazo, y en el plano inmediato pues se busca cómo abordar deficiencias específicas por medio de los recursos digitales. En este sentido, bueno, los sujetos habituales del trabajo de la alfabetización digital casi siempre son adultos mayores, personas en situación de reclusión, migrantes, personas con discapacidades, personas en situación de pobreza moderada o extrema, etcétera, ¿no? Es decir, casi siempre, pues quienes ya están sometidos a alguna forma de exclusión previa, ¿no? Visto de esta forma, pues bueno, no hay como forma de pensar que la gente que integramos la estructura operativa de los aparatos, o más bien del sector cultura del gobierno federal, pues estamos como, podríamos ser vistos como sujetos a alfabetizar digitalmente, ¿no? Porque además, bueno, sobre todo ahora en esta temporada estamos pasando como una buena parte del día conectados todo el día, o sea, todo el tiempo por varias plataformas, estamos siendo obligados a trabajar en línea todo el tiempo. Entonces, como que parecería que cuál sería la necesidad pues de acentuar nuestro uso o profundizar en nuestro uso de recursos digitales, y lo que quisiéramos es más bien usarlos un poco menos, ¿no? Pues bueno, en este sentido, es justamente donde el trabajo de alfabetización digital cobra como su significado más preciso, ¿no? Hay usos muy distintos que se le pueden dar a las herramientas digitales. Unos, por ejemplo, una de las preguntas que casi siempre planteo cuando empiezo a trabajar con un grupo nuevo de personas que quieren empezar como a tener un uso muy básico de herramientas como, pues digo, a veces desde correo electrónico, uso de mapas digitales y demás, casi siempre empiezo preguntando por qué quieren usar las herramientas, para qué, es decir, como qué uso específico les van a dar,
pero también si creen, por ejemplo, que el uso de herramientas digitales nos ha vuelto más individualistas o nos ha integrado más, si una persona que pasa mucho tiempo conectada está segregada de la vida social o está más integrada a otra forma de vida social. Y creo que son preguntas que, digo, porque esto, como he dicho ahorita, entre paréntesis, una acotación, no voy a plantear tantas certezas como preguntas, creo que voy a estar mucho más del lado de las preguntas o de la problematización. Y bueno, iba como al asunto de que qué respuesta dan a esto, ¿no? Si es que nos aliena el uso de las herramientas digitales o nos integra más. Y bueno, creo que aquí la clave es que el uso que se le da a las herramientas digitales es obviamente muy distinto en cada caso y va a dar como un poco la pauta a la respuesta de estas preguntas, ¿no? Por ejemplo, hay usos que se dan como parte de una vida comunitaria y contribuyen a fortalecer esa vida comunitaria, y hay otros que efectivamente alienan más a sus integrantes o están vinculados a fines más solipsistas o individualistas, ¿no? En el trabajo de alfabetización digital en general, bueno, sobre todo como lo abordamos en el Centro de Cultura Digital, entendemos que es mucho más importante considerar la dimensión social y cultural del sujeto, la vida en la que está inmersa, que los aspectos técnicos del manejo de las plataformas o los dispositivos. Por ejemplo, aquí siempre estamos definiendo esta forma de alfabetización que queremos abordar, en contraste a lo que quieren generalmente las empresas proveedoras de Internet, las empresas grandes del sector digital y sobre todo como actores vinculados al lucro, ¿no? Por ejemplo. Aquí casi siempre hay como un falseamiento digo, en el uso que hacen las empresas de esta terminología, hay un falseamiento de la noción de comunidad, ¿no? Muchas veces como que le hablan a los clientes como si fueran una comunidad, ¿no? Se le dice que a la gente que descargó una app y ya la está usando, le dicen, bueno, la comunidad de usuarios de esta app, pues no, digo, aquí creo que todo el mundo sabemos que eso no es una comunidad, es casi siempre el ejemplo que ponemos es que la gente que sale a las 9 de la mañana y compra un Starbucks a la misma hora, no es una comunidad, ¿no? O sea, son clientes que están completamente actuando de manera desvinculada entre sí, cada uno con un fin propio y no tiene ningún sentido ahí la palabra comunidad, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido, creo que todas las personas que estamos aquí presentes necesitamos afinar el uso de los rudimentos técnicos en materia digital, todo mundo, o sea, hasta las personas más conectadas queremos como saber más asuntos técnicos de cómo mejorar, sobre todo en relación con nuestra profesión, que es lo que nos ocupa ahorita en esta mesa, pero de la misma manera que la alfabetización en el sentido de la lectoescritura no es solamente la transmisión o sea, digamos que la transmisión de los rudimentos del aprendizaje, de cómo funcionan a nivel fonético cada carácter, cómo integrar esos caracteres en palabras y todo eso. Si esa noción de alfabetización está desvinculada del uso que le va a dar cada sujeto a la lectura o a la escritura, pues es una noción vacía, ¿no? De la misma manera sucede con la alfabetización digital. Y aquí, bueno, la diferencia es que, o lo que se vuelve como un poquito todavía más una dificultad añadida, es que a diferencia del alfabeto, las herramientas digitales o sus aspectos técnicos está caducando cada poco tiempo. O sea, ese conocimiento se puede volver caduco en un mes, en un año. Entonces, bueno, tal como tenemos que estar siempre pensando en el significado social y cultural que le vamos a dar a las herramientas digitales, también necesitamos constantemente replantearnos el sentido que se le da a este conocimiento porque porque lo tenemos que estar aprendiendo de nuevo en su parte técnica, pues, ¿no? Constantemente. Entonces, bueno, recuerdo que había como una de las inquietudes que recogieron entre los sondeos previos a esta mesa, que había alguien que estaba preguntando algo parecido a esto, que decía, ¿cómo lograr que los medios digitales no alienen al público del conocimiento directo del patrimonio, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos pensar que para la gente no sea el final del recorrido el enlace que vamos a hacerles con nuestra, digamos, con la versión, ya sea como digitalizada o lo que está apareciendo en redes, información como que casi siempre en la red la información de la que disponemos es bastante más simplificada. No es como que
no nos permite pues a veces acceder, es lo más frecuente pues que no nos permite acceder a la parte densa del conocimiento. ¿Cómo lograr que sea una puerta de entrada y no el fin del trayecto, ¿no? Era algo así parecido. Pues bueno, esa misma pregunta la podemos plantear en términos más amplios o más generales, de cómo podemos generar lazos más amplios y profundos a partir del uso de las herramientas digitales con nuestros públicos y no usarlas de manera que sean un factor de separación, ¿no? Esto tiene que ver con el uso, con la oposición que hay entre el uso clientelar de la red y el uso comunitario del que estaba hablando hace rato, ¿no? Y bueno, en la preparación de esta mesa creo que fue como uno de los temas que también surgieron, que tal vez no está directamente relacionado con la alfabetización digital, pero sí con la manera en la que estamos transmitiendo, aprendiendo el uso de las herramientas y transmitiendo la importancia de nuestra labor a partir del uso de la red, es que, pues de alguna manera, en mayor o menor medida, todas las personas que somos usuarias de la red ahora, somos también difusores de nuestra labor, hasta de manera involuntaria, ¿no? Todo el tiempo estamos un poco, pues hablando en muchos ámbitos diferentes de lo que hacemos, cómo podemos hacer que esa transmisión sea más significativa, ¿no? Ya que ya existe, incluso aunque no queramos, ¿no? Y bueno, pues esto es algo de lo que es como, digamos, el tema triste también de todo esto, o una parte del tema triste de todo esto, que pues el sector cultural está cada vez más amenazado, creo. Eso es algo que pues, todo el mundo lo podemos ver en varias manifestaciones. O sea, en el sentido desde el presupuestal hasta como en la pertenencia al diálogo como público. Y bueno, pues las herramientas digitales pueden, por un lado, favorecer como una comunicación más profusa y más significativa entre las personas que estamos trabajando en el sector cultural, cómo puede también haber una mejor organización entre nosotros, pero también puede facilitar el contacto con nuestros públicos, ¿no? ¿Cómo podemos, esto es como tal vez una de las principales reflexiones o la principal que quisiera dejar hoy, la pregunta de cómo podemos lograr que la importancia de nuestra labor sea comprendida por cada vez más gente, ¿no? De alguna manera, pues ya como les decía, todos somos un poco divulgadores, entonces esta como labor de divulgación constante que hacemos, creo que tiene que ver no tanto con el aspecto de los rudimentos técnicos del manejo de programas, que eso pues ya cada disciplina o cada una de las personas irá como encontrando de alguna manera estas herramientas en un sentido técnico, pero creo que es más importante conocer a las personas a las que queremos llegar, a los públicos a los que queremos llegar, en qué diálogo nos queremos insertar, en qué términos, de qué manera nos queremos comunicar mejor, en qué medios incluso, porque no todos los medios se prestan igual para eso, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera todos somos como más bien autoalfabetizadores, ¿no? Somos alfabetizadores digitales de uno mismo, porque ya estamos como en un momento en el que ya tenemos la capacidad de como responder a nuestras propias preguntas a partir del uso mismo de la red. Solamente creo que es como la necesidad de plantearnos las inquietudes de una manera más profunda y urgente en el sentido pues de comunicar nuestra labor y pues lograr transmitir su importancia, ¿no? Y para esto, pues bueno, pues creo que tal vez esto podría ser también parte de las reflexiones finales, pero lo quisiera ir lanzando desde ahora. Creo que, bueno, en el Centro de Cultura Digital estamos como muy, muy abiertos a la cooperación interinstitucional como para lograr herramientas de capacitación a largo plazo en el uso de herramientas, pero también como para organizarnos y trabajar mejor de manera conjunta, ¿no? Ahora en estos tiempos cada vez más aciagos para todo el mundo y específicamente para el sector cultural. Y bueno, pues creo que eso sería más o menos la intervención. Muchas gracias, Atahualpa. Creo que diste un panorama bastante completo como una introducción al tema de la cultura digital, tu postura respecto a si existe como tal una cultura digital o es más bien, como tú decías, un ecosistema, ¿no? En el cual pues se dan interacciones en el ámbito físico, pero hay también una serie de vínculos que se van estableciendo a través de estas tecnologías. Creo que fue muy interesante también que hayas puesto sobre la mesa el tema de la brecha digital, ¿no? Que además no surge desde lo digital, ¿no? Que en realidad es un poco como
va persistiendo la marginación, los problemas que existen en nuestra sociedad. Y una última cosa que allí quisiera subrayar, que me parece que podríamos también ir retomando para las conclusiones finales, es tu reflexión respecto a la relación entre estas tecnologías y el uso que tienen, ¿no? O sea, entiendo que el énfasis que tienen ya en el Centro de Cultura no es en capacitar para el uso de las tecnologías, eso es una herramienta, sino esas tecnologías, ¿para qué nos sirven? Para comunicarnos con quién, ¿no? Pues te agradecemos muchísimo tus comentarios, vamos a seguir dialogando, y ahora le pediría, por favor, a Jimena Escobar Sotomayor, que le vamos a ceder la palabra. Jimena Escobar es humanista digital y arquitecta de información con estudios en psicología, fotografía y programación orientada a objetos y diseño de interacción. Tiene más de 18 años dedicada a la investigación e implementación de nuevas tecnologías para el desarrollo de sistemas y aplicaciones digitales con propósitos educativos y culturales. Actualmente está al frente de la Dirección de Mediateca del INAH, a cargo del diseño y desarrollo de estrategias digitales para la preservación y divulgación del patrimonio histórico y cultural de México, y participa en diferentes grupos de estudios, seminarios que tienen como temática los metadatos para el patrimonio cultural, la preservación digital de diferentes instituciones culturales. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, Jimena. Adelante. El micrófono, Jimena. Ay, perdón. Sí, muchas gracias por invitarme. Me parece que es fundamental este tipo de conversaciones entre todos estos actores involucrados. Y bueno, pues hablando de la alfabetización digital, como ya lo habíamos planteado en estos sondeos anteriores, hace 17, 18 años manejábamos ese término de alfabetización digital precisamente refiriéndose a enseñarle a la gente desde cómo prender la computadora, que existían ciertos programas para escribir, para hacer videos, en fin, algo que ya al día de hoy, salvando esta brecha digital que sin duda existe y que cada vez es mayor, o más grande, ahora esas partes, o sea, eso que se consideraba alfabetización digital, pues ahora que se ve como bastante rudimentario, ¿no? Porque de alguna manera ya la gente aprende a usar las herramientas digitales un poco como aprendemos a caminar o a hablar, o sea, sin realmente entender cómo es que funcionan, pero lo estás usando de una u otra manera. Como lo dice Atahualpa, pues estás ahí, lo estás usando, estás produciendo información, lo estás compartiendo, ¿no? Sin embargo, creo que sí sigue siendo vigente una alfabetización digital, pero considero que se referiría más a otros términos, que no es, en efecto, no se trata de aprender a utilizar una herramienta en particular. Eso tiene que ver con pues, tu especialidad o el objetivo y además, como ya lo mencionaba Atahualpa, es algo que cambia tan rápido que lo mismo aprendes hoy algo y tienes que aprender otro en 6 meses, en 1 año, en 2 años, ¿no? Creo que la alfabetización digital ahora se refiere más bien a comprender que dos elementos de todo este ambiente cultural, más que una cultura digital, perdón, ambiente digital más que una cultura digital, es, uno es que el hecho, o sea, esta falsedad, pues, de que lo digital es para siempre o que no importa cuántos archivos tengas, o sea, puedes tener millones de archivos y si los tienes guardados
en una máquina o en discos duros o en USBs, ahí van a estar para siempre, ¿no? O sea, se refiere a esta obsolescencia de la tecnología, de los formatos de los archivos, por un lado, y de dónde se guardan, por otro lado, ¿no? Creo que eso es fundamental entenderlo, entender que hay formatos en los que se guarda la información, que es muy probable que dejen de poderse leer, de poderse extraer la información, de poderse utilizar en breve. Hay otros que tienen más futuro, pero no está garantizado que para siempre puedas utilizarlos. Y lo mismo los medios en los que los estás guardando, ¿no? Creo que hay muchísima información hecha en los últimos 20 años que se ha perdido por no conocer esto, no contemplarlo. A nivel personal, a nivel de información individual, personal, y a nivel de comunidades, de instituciones e incluso de países, ¿no? Entonces, bueno, esa parte me parece fundamental. La otra es que tampoco es suficiente que tengas un montón de información si no está descrita, si no la tienes ordenada, si no hay una manera lógica, comprensible de acceder a ella, ¿no? Otra vez, lo mismo para si estás hablando de tus propios archivos personales, pero con más razón si estás hablando de información que alguien más va a leer o debiera leer, o estás hablando de información que tiene un valor colectivo, ¿no? Lo mismo para una escuela, para una comunidad de investigación, para una institución. Creo que eso es muy importante. Como que no estamos acostumbrados, no estamos educados a clasificar, a describir, a realmente utilizar esto que tanto se utiliza, se dice, pero que no se implementa, que es los metadatos, ¿no? La descripción propiamente de los archivos. Entonces, creo que esos dos factores, esos dos elementos son muy importantes para hablar de una alfabetización digital en este momento, en el que hay una producción brutal, ¿no? O sea, en realidad humanamente inimaginable de cantidades de archivos de todo tipo en el mundo, ¿no? Eso también es un asunto que creo que es importante, que es que el mundo digital o este asunto de la digitalización y con más razón el asunto de la web nos da de pronto esta falsa idea. O sea, por un lado, sí, lo digital y la web lo que hacen es maximizar todo, lo bueno y lo malo, ¿no? Maximiza, en efecto, la cantidad de cosas que puede haber y variedad, y la cantidad de potenciales usuarios o de potencial público, porque es potencial, tampoco quiere decir que porque algo esté en la web ya es accesible. Alguien tiene que irlo a buscar, ¿no? También esa es una falsedad, pensar que porque estás haciendo algo digital y estás poniendo el internet, ya lo estás difundiendo, o sea, ya está llegando a mucha gente. Eso es falso, es una falsa idea, ¿no? Entonces, creo que eso también es importante entender que no es equivalente el que sea digital con que sea ya novedoso, porque sea digital sea accesible. Y bueno, sí, y entender también, o sea, parte de la digitalización es entender que teniendo las cosas en Internet, al final es lo mismo, poner algo en Internet es poner algo en otra computadora de alguien más. Puede ser una computadora gigante y muy potente y no de un individuo, pero al final es una computadora. Un poco lo que decía Atahualpa, este mundo digital tampoco existe sin lo análogo, sin lo físico. O sea, no es magia, no está volando, ¿no?
Entonces pasa lo mismo, ocurre lo mismo. Tener algo en Internet tiene el mismo riesgo que cuando tienes algo en tu casa, en tu computadora, en tus discos duros. Tiene el mismo riesgo de ser obsoleto, de correr el peligro de perderse, ¿no? Si bien sí, lo digital permite como esta maximización, también hay que comprender, parte de la alfabetización digital es comprender esta vulnerabilidad de los formatos digitales, de que pues las máquinas, incluso si es la de Google, digo, están como muy asegurados de muchas maneras, pero eso se puede quemar, puede desaparecer. Tu información que crees que está segura ahí no es del todo así, ¿no? Eso que tú subes a Facebook no va a estar para siempre ahí. Puede, bien por ser un accidente, bien puede ser porque deja de dársele mantenimiento, o puede ser porque sea voluntario y al final el dueño de esa máquina o los dueños de esa máquina la apaguen, cosa que ha pasado, ¿no? También, y no tiene por qué no pasar. Entonces, bueno, creo que la alfabetización digital tiene que ir por ahí, por tomar conciencia que donde estén guardadas las cosas digitales es importante, cómo están guardadas es importante, en qué formato están guardadas, y que no es como una bodega de otras cosas en las que una vez guardado te puedes olvidar y estar seguro de que ahí va a estar para siempre, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido es que también viene a colación este asunto de los repositorios digitales y de la mediateca del INAH, ¿no? Que también platicábamos. Bueno, los repositorios digitales, sí, bueno, también son sistemas informáticos bastante complejos que pretenden atender estos aspectos del material digital, ¿no? Conformar los objetos digitales, o sea, en este caso el patrimonio digital de una institución, con las características técnicas y lógicas y de información que garanticen, si no son infalibles, pero que garanticen de alguna manera estos aspectos. Uno es la accesibilidad a esos materiales al estar descritos con estándares que no solamente yo voy a entender o la persona de al lado, que hablamos más o menos el mismo idioma, va a entender, sino con estándares que se pueden, es un lenguaje, digamos, universal, con el que los contenidos se pueden acceder no solo por personas, sino por otras máquinas, por otros sistemas, y permitir que esto sea legible a futuro también, y darle más usos y muchas posibilidades de acceder a este contenido. Lo otro es también implementa pues protocolos, técnicas para preservar estos archivos de la mejor manera, ¿no? Esto quiere decir pues poder ir caminando a lo largo del tiempo con estos archivos sin perder lo importante que es el contenido, no es el formato, ¿no? Hay que tener, hay que investigar y decidir los formatos en los que se guarda la información para poder garantizar de alguna manera, esta preservación a largo plazo, pero porque lo que importa es el contenido, ¿no? Entonces, bueno, la Mediateca es eso, es un repositorio digital especial hecho para esto. Es un proyecto que, francamente, tengo que decirlo una vez más, el INAH ha sido bastante innovador. El INAH ha sido bastante innovador con un sistema de... Y bueno, por supuesto, es un sistema que, aparte de esta cuestión de la preservación, de la accesibilidad, está implícito, digamos, la divulgación de este material, ¿no? O sea, es una ventana para poder divulgarlo.
pero no es solamente eso, ¿no? La divulgación es, digamos, la capa superior de un sistema como tal. Y bueno, para la pregunta que, una de las preguntas que me planteaban para esta mesa, que es, bueno, cómo la comunidad de investigación, la académica, en este caso de conservación, de restauración del instituto, cómo puede aprovechar las herramientas que tiene, que da el instituto como un repositorio institucional. Pues creo que aquí lo fundamental, lo que realmente tenemos que trabajar es en construir juntos, o sea, una política de preservación digital del instituto. Porque, como les mencionaba, la herramienta para tener este patrimonio digital, para conformarlo, preservarlo y divulgarlo, ya está, ya existe. Me preguntaban si ahora con lo del COVID, que seguramente estábamos teniendo mucho más trabajo en la mediateca de Lina. Les contestaba que, bueno, sí, tenemos mucho trabajo, porque en realidad nosotros no hemos cambiado, lo que trabajamos no ha cambiado, a pesar de estar trabajando desde nuestras casas, realmente el trabajo es el mismo. Sin embargo, tristemente, no nos ha llovido oye, por favor, incluyan en la mediateca este contenido. Vamos, ha habido casos, sin duda, sí, varios libros, varias tesis, pero no como uno hubiera pensado. Y eso responde a lo que platicábamos el otro día, que ya desde antes, esto no tiene que ver necesariamente con el COVID, pero con el COVID se acrecentó, ¿no? Está como de pronto urgencia de que todo el mundo tiene que tener cosas digitales en línea, ¿no? Y entonces todo el mundo se pone a buscar cómo subirlo en sus redes sociales, se inventa una página web, y entonces se pierde mucho tiempo, muchos recursos y se diluye todo este esfuerzo académico y de verdaderamente de la preservación de un patrimonio cultural en esta cuestión de ver formatos y de inventarse cosas cuando ya existen las herramientas, existen, y además es muy caro tener un repositorio donde realmente hay que hacer preservación digital, como para no utilizarlo, ¿no? Y que la comunidad académica más bien se centre en crear contenido, que es otra vez lo importante. En lo digital lo importante es el contenido, igual que en la vida análoga, ¿no? Y encontrar más bien formas de reutilizar esta información estando ya resguardada, descrita como debe de ser. Sí. Jimena, nada más te recuerdo el tiempo para que ya vayas cerrando y podamos seguirle, por favor. Sí, bueno, pues es un poco eso, ¿no? Creo que a lo que hay que enfocarse es en, como institución, y cada área, cada coordinación, cada dirección, cada comunidad, es realmente establecer lo que es importante resguardar y publicar, ¿no? Creo que en este mundo lleno de información, lo que una comunidad académica, una institución como el INAH tiene que hacer es distinguirse porque sus contenidos digitales estén verdaderamente bien descritos, bien organizados, accesibles en este sentido, encontrables, y ser congruente con que si eso es valioso y eso vale la pena resguardar, preservar y difundir, entonces hay que implementar políticas de preservación digital para garantizar que ese contenido siga siendo accesible en el futuro. Yo creo que
hay mucho que trabajar ahí, pero ya están, existen las herramientas, existen las plataformas, hay que centrarse más bien, una vez más, ¿no?, en el contenido, en lo que hay que mostrar. Eso es lo realmente valioso, el contenido y el contexto. Y en la medida en la que haya más de eso en un solo espacio, como un repositorio, también se pueden generar estos vínculos semánticos, que sí es una de las ventajas del plus del lenguaje digital, de las herramientas digitales, ¿no? Esta capacidad de poder vincular cosas que de otra manera no es que sea imposible, pero sí es complicadísimo y requiere mucho tiempo y ¿no? Eso sí lo facilita las herramientas. Hasta ahí, supongo que luego podemos trabajar muchos otros temas que surgirán. Muchas gracias, Jimena, así es. Yo nada más allí subrayaría, me pareció muy interesante cómo retomaste el tema de alfabetización digital, la reflexión que planteaba en un inicio Atahualpa, pero ya un poco llevándola hacia el tema de el trabajo que nos compete como profesionales de la conservación del patrimonio cultural. Allí los acentos que ponías sobre la obsolescencia, ¿no?, sobre el tema de la descripción, lo retomaremos estos temas, y bueno, la importancia de poner el énfasis en el contenido, más que era un tema que también había puesto sobre la mesa Atahualpa, el contenido y el contexto, más que la forma, pero al final que esta forma también es importante para lograr los objetivos que tenemos. Entonces, bueno, hasta allí lo dejo y le daría, vamos a retomar estos temas, pero le daría la palabra a Emanuel Lara Barrera, quien es licenciado en restauración por la ENCRIM, fue profesor del Seminario Taller de Restauración de Escultura Policromada y trabajó en el Taller de Pintura y Caballete de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. Estuvo encargado de la Subdirección de Investigación de esta dependencia y actualmente es el responsable del área de planeación y evaluación de la Coordinación de Conservación y está al frente de este proyecto de construcción e implementación de la Estrategia Nacional de Conservación de Bienes Culturales, Muebles y Muebles asociados al inmueble competencia del INAH. Muchas gracias, Emanuel, te cedo la palabra. Pues muchísimas gracias, Talía, a todos los asistentes por este espacio, la invitación. Básicamente lo que yo quisiera es responder a esta pregunta que se planteó desde el principio, que es cómo hemos aprovechado las herramientas digitales antes y durante la pandemia, y un poquito también hacer este ejercicio de prospección. Ahora también quisiera nada más acotar que lo que yo les voy a platicar es de un ámbito que es el institucional en la conservación. ¿Por qué? Porque este tema da vistas en el ámbito educativo, en el ámbito social, con comunidades de divulgación, pero ahorita me quiero concentrar en la parte institucional, que al final del día es lo que he estado experimentando, y además de alguna manera creo que también explorando de manera conjunta e incluso impulsando. Entonces, nada más decir que, o sea, por supuesto, me parece que esta cuestión de la pandemia ha sido prácticamente una revolución, una cuestión que nos ha cambiado muchos de los parámetros y de las formas, pues, como hemos vivido, como hemos trabajado. Y pues realmente antes de esta situación, pues sí utilizábamos las herramientas digitales, de hecho ya eran indispensables, o sea, el correo electrónico, el WhatsApp, el Drive, el Dropbox, o sea, ya era una cuestión de que cuando se iba la internet o la luz en nuestro centro de trabajo, prácticamente te quedabas con las manos atadas. Sin embargo, antes de la pandemia, no es que yo sintiera que fuera yo parte del mundo digital, es como esto que dice Jimena, que es como caminar, que lo haces y que ni siquiera sabes que lo tienes. Pero bueno, era francamente, la presencia digital sí había, pero tampoco creo que tuviera tanta preponderancia, ¿no? Por supuesto, nuestro trabajo que todo el mundo conocemos y a lo mejor extrañamos, reuniones de trabajo, oficina, la convivencia diaria, compartir espacios. Pero bueno, entonces llega la pandemia y también en este contexto de que se hace necesaria este confinamiento,
también hasta eso hubo etapas, al menos como yo lo sentí, muchos de nosotros a lo mejor podremos estar identificados, y es que al principio fue como un sacón de onda, o sea, como que no sabías muy bien qué estaba sucediendo. De hecho, quisiera un poco abordar incluso la parte más humana y emocional antes de llegar a la parte digital propiamente. ¿Por qué? Porque al inicio, yo creo que muchos de nosotros, pues, no sé, a lo mejor podrías tener a lo mejor insomnio, a lo mejor te levantabas en medio de la madrugada, a lo mejor pues no sabías realmente ni siquiera cómo hacer tus compras, cómo salir, a lo mejor tenías una tosecita y ya pensabas que tenías coronavirus. Entonces, yo todo esto lo digo porque en una etapa muy temprana de esta cuarentena, me parece que todavía el ambiente digital todavía no tenía tanta presencia, al menos como yo lo detecté. Yo recuerdo, a lo mejor fue como una especie de ojo de huracán al principio, en donde fue muy silenciosa desde mi percepción, donde todavía no había tanta vorágine de videollamadas ni de llamadas normales incluso, porque creo que fue una etapa justo de organizarte pues en tu nueva normalidad, ¿no? O sea, una cuestión de que tenías que primero, como en la pirámide de Maslow, lo que está en la base es que primero tienes que asegurarte pues tu comida, tu techo, tu alimentación, también tu seguridad, tu salud, la convivencia con la gente con la que vives en casa, ¿no? Si tienes niños, estás con adultos mayores, población vulnerable. Entonces, un poco lo que quisiera transmitir o decirles con esto es que en un contexto de esta naturaleza, me parece que es primordial primero tener resuelta esa parte, ¿no? Personal, de seguridad, antes de empezar a transitar a otras cosas, ¿no? Incluso después, de hecho, es la siguiente fase que yo estaría proponiendo, es como este cambio de mentalidad, es como esta transición, porque una vez que ya tienes más o menos arreglada tu vida cotidiana en casa, entonces es cuando empieza este sentido de resiliencia de nuestro cerebro, prácticamente, de que ya que te diste cuenta que estás bien en tus aspectos esenciales, entonces ahora sí empezamos a ver cómo le vamos a hacer para sacar el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Y es ahí donde se nos presentan las herramientas que ya existían antes, pero que realmente creo que no las habíamos explorado con tanta profundidad. Entonces también hubo una pequeña etapa en donde me acuerdo que con mi equipo de trabajo estuvimos explorando las diferentes posibilidades, el Zoom, el Meet, el Teams, el correo electrónico, y entonces justo fue una etapa de aprendizaje, de exploración, y hicimos algunos de nosotros unos cursos en línea para aprender a usar estas herramientas, que además justo es una cuestión como de obligación, porque entonces si no lo hacías, entonces realmente pues no podías interactuar con tus colaboradores, no podías proponer nuevas cosas, ¿no? Y bueno, entonces ahí, digo, prácticamente sonará comercial, pero justo esta plataforma de Microsoft Teams que tenemos, realmente tenemos como personal de los que trabajamos en el INA, tenemos derecho a acceder a todas bueno, no a todas, pero sí a muchas de sus herramientas, nos abrió un panorama muy amplio, porque, insisto, no lo teníamos pensado antes. ¿Y cómo es este panorama? O sea, que una cosa tan sencilla como tener nuestro correo institucional, que sí, yo tampoco lo usaba, la verdad, tampoco lo revisaba, y antes tenía asociados muchos virus, tenía muchos problemas de que se perdía la información. Ahorita, afortunadamente, en ese sentido, nos tocó una pandemia con un correo institucional que está alojado en una plataforma como es el antes Outlook, el Office. O sea, es una plataforma que está bastante robusta y que te da muchas posibilidades, un montón de aplicaciones que puedes tener desde almacenamiento bastante grande en la nube, en OneDrive. Tienes un acceso, por ejemplo, al Office en línea, que muchos de nosotros antes de la pandemia a lo mejor usábamos el Drive de Google,
pero el problema de ese Drive de Google es que tienes que usar estos documentos de Google que te lo transforma a otro formato y luego cuando quieres regresar te cambia todo el formato y se pierden cosas y es una lata. En cambio, con nuestro correo institucional de Lina podemos acceder directamente al Microsoft Word, PowerPoint, Excel, sin necesidad de estar haciendo estos cambios de formato. Y la verdad es que eso parece una cosa muy chiquita, pero sí ayuda contribuye, creo yo, al trabajo colaborativo y productividad. También, por ejemplo, hay otras herramientas que ni por aquí se me habían ocurrido que existían. Hay una que se llama Microsoft Sway, que es para hacer presentaciones mucho más dinámicas, divertidas, atractivas que PowerPoint. Y la verdad es muy fácil. O sea, la cosa es justo que este momento nos ha obligado, bueno, al menos a mí, a mi equipo de trabajo, nos ha obligado a estar buscándole, picándole, autocapacitarse, para poder explotar más esto. Entonces, bueno, por supuesto, calendarios, pizarrones, creación de encuestas, cuestionarios en forms, y todas las ventajas que esto representa. Porque, por supuesto, al menos en el contexto en el que he estado trabajando, pues la comunicación ha sido bastante ágil, ha sido inmediata también. De alguna manera nos podemos concentrar un poco más en las reuniones, por lo tanto pueden incluso durar menos. No sé, a veces cuando nos reunimos, que desde que pasa el jardinero hasta que vienen a buscar a alguien, que lo sacan de la reunión, que se llega tarde por el tráfico, etcétera. Y en ese sentido también hemos tratado de que nuestras reuniones sean más productivas y tengan productos cada uno, ¿no? Específicos. Una mega ventaja, ahorita yo que estoy en la dirección de vinculación de la coordinación, es que también ya se diluyen las distancias, ya no es un problema, ya podemos trabajar de manera mucho más sencilla, sin gastar un solo peso, con los restauradores de los estados y también con colaboradores a nivel internacional, lo cual también te abre un mundo de posibilidades que la verdad no se nos habían ocurrido explotarlas, bueno, al menos a mí y creo que en general, de manera tan específica. Por supuesto, también representa un ahorro para el trabajador, un ahorro pues en tus comidas, en tu traslado, la gasolina, incluso ya no es tan necesario que vivas tan cerca de tu trabajo, por lo tanto puedes rentar incluso, digo, esto es a lo mejor una cosa de más largo plazo, pero si fuera necesario, pues rentas más, no necesariamente ahí tan cerquita de tu trabajo. También la institución se ahorra recursos en cuestiones de gasto básico, aunque también ahorita nos ha agarrado un poquito en curva, pero puede haber un programa de ahorro. Y nosotros en la coordinación vivimos también un problema de hacinamiento, en donde estamos muchas personas en espacios muy pequeños, y la verdad es que también eso es otra ventaja que nos ofrece trabajar de esta forma. Tenemos un paquete muy diverso, lo que les decía, asociado a nuestro correo institucional. Tenemos un almacenamiento en la nube. Las videollamadas también nos ofrecen un montón de posibilidades, como por ejemplo el chat. El chat, que por cierto, los invito a que si tienen experiencias en esta transición, pues las comenten en el chat, ¿no? De manera simultánea. Es como una ventana alternativa al quien está hablando, ¿no? Ahí es como un cuaderno de notas también. Normalmente nosotros tomamos notas en nuestro cuaderno, pero ahora las podemos tomar en el chat y ahí las estamos compartiendo y también te da otro nivel de comunicación que antes no habíamos experimentado. Se pueden hacer sondeos al momento, o sea, de verdad, las posibilidades son tantas y yo creo que puedes estar buscando y buscando y buscando y siempre van a haber nuevas posibilidades. Por supuesto, no todo es miel sobre hojuelas, también hay aspectos que hay que encontrar como desventajas, porque tenemos una dependencia total y absoluta de situaciones que a veces no podemos controlar, como que si se te va la luz, si se te va el internet, si se le fue la carga a tu computadora. El otro día justo se cayó un poste cerca de mi casa y quedé incomunicado todo un día. Las brechas que ya hablamos, no, ahorita insisto, no me voy a dedicar a la brecha entre, a lo mejor, social, entre personas que tienen o no tienen una computadora. Ahorita estoy refiriéndome al ámbito institucional,
pero dentro de esa comunidad, dentro de ese ecosistema, hay diferentes calidades de los equipos. Hay gente que tiene equipos más nuevos, de mejor calidad, y otros que no le funciona la cámara, que está lento, que su internet no funciona. Entonces eso también puede llegar a limitar. También una brecha generacional quizá. Hay personas que tienen mayor disposición que otras de utilizar este tipo de herramientas, aunque es tan obligado ahorita esto que yo creo que de manera pues muy, pues casi obligatoria nos hace transitar a esto, ¿no? Además también este sistema de administrarte tus tiempos, pues requiere mucha disciplina, ¿no? O sea, que a lo mejor no todo el mundo podrá tener. Antes tenías una comunicación inmediata con tu jefe directo, porque lo tenías, en el caso de la coordinación, a 15 centímetros, pero a veces a lo mejor esa pregunta rápida a veces es más difícil de hacer. Y también se ha dado el fenómeno inverso, que al inicio ahora ya hay una saturación de videollamadas, no sé si ahora sí que en todos los niveles de trabajo, pero al menos sí hemos visto el círculo con quien hemos trabajado, que hay una llamada tras otra, tras otra, tras otra, y eso a mí me parece que eso se debe a que esta forma de trabajo es tan nueva que todavía no hemos podido establecer reglas claras, o no hemos podido como a lo mejor distinguir cuándo sí es absolutamente indispensable que estemos o no estemos, o simplemente nos emocionamos con tantas posibilidades y pues queremos aprovechar cada minuto del día, pero eso nos lleva a otro problema, que se diluye estas esferas doméstica, laboral y con amigos. O sea, ya de pronto todo lo tenemos en la misma computadora y ya es muy difícil hacer estas separaciones, ¿no? Porque al mismo tiempo que estás en la reunión, estás recibiendo tu compra que te llegó del súper, y estás atendiendo a lo mejor a una persona que está de tu casa, no sé. Además, las videollamadas también pues requieren un esfuerzo mental extra, porque como no estamos directamente o sea, nosotros estamos tan habituados al contacto, a la presencia física, que ya no, o sea, es una forma de comunicación que no siempre notamos, la expresión corporal, los guiños, la forma de hablar, las entonaciones, y a veces en una videollamada eso no se da, ¿no? Y entonces eso pone a tu cerebro como a trabajar de más. Hay incomodidad de pronto por los silencios, pasa mucho sí siguen ahí, ya se desconectaron, las fallas técnicas, la ansiedad quizá que te puede provocar estar enfrente en la pantalla y que todo el mundo te está viendo, ¿no? Distracciones domésticas, desde que te llamaron por teléfono, te llegó un paquete de Amazon, tu perro tiene hambre, quiere salir al baño, no sé, ese tipo de cosas también hay que considerarlas. Entonces, creo que aquí el reto es establecer reglas claras y justas de cómo deberá ser el trabajo a partir de ahora. Vamos a ver también qué tanto dura, porque ahorita estamos durante pandemia. Ahorita me voy a ir un poco a las ideas que a lo mejor podrían ser después, pero también quisiera, sí, ¿Tali? Ahí no te oigo. No, nada más recordarte, Manuel, que estamos sobre el tiempo para que vaya cerrando, por favor. Ya voy cerrando. Sí, nada más decirles que ahorita el proyecto que tenemos es la Estrategia Nacional de Conservación. La verdad es que sí hay actividades presenciales que se han sacrificado en el ámbito de la conservación, evidentemente la intervención de obra, la elaboración de dictámenes, supervisiones, trabajo en comunidades, pero hay otras actividades que se han favorecido mucho, o sea, desde la planeación de tus actividades, elaboración de materiales de conservación preventiva, capacitarte en temas necesarios en línea, elaborar protocolos de investigación, organizar seminarios, mesas de trabajo, ponerse al día con entregas de fototeca, qué sé yo. O sea, hay muchísimas actividades que realmente se han podido potenciar ahora que no tenemos pues, posibilidad de hacerlo presencial. Entonces, ahora ya nada más para cerrar, quisiera decir que hacia el futuro, pues yo veo, al menos en mi experiencia próxima, que cada vez más nos estamos apropiando de estas herramientas digitales. Han pasado de ser algo que no sabíamos que existía a algo indispensable ahorita. Nos han funcionado, creo yo, muy bien. Ya las estamos conociendo y las hemos probado, ya estamos cada vez más manejándolos mejor. Pero entonces, ¿qué va a pasar cuando se acabe la pandemia? Que esperemos que sea pronto.
y que también continúe el trabajo como antes, pero yo sí creo que definitivamente no va a ser igual que antes, va a ser un parteaguas, no solo por cuestiones de presupuesto, que también son muy tristes y demás, sino, digo, concentrándome en esta parte digital, como ya estamos entrenados en utilizar este tipo de herramientas, yo sí pienso que les vamos a seguir dando su lugar, sobre todo para que nos resuelvan cosas como el trabajo a distancia, la creación de redes de trabajo, una comunidad digital entre, en este caso, profesionistas de la restauración institucionales. Ojalá eso más que prospección, a lo mejor es deseo personal, que a lo mejor entendamos que para trabajar no necesariamente tienes que estar cubriendo un horario estricto y estar sentado en tu oficina de tal a tal tiempo, porque se ha demostrado que se puede producir aún sin necesidad de estar ahí exactamente, ¿no? A lo mejor 1 o 2 veces a la semana se puede dedicar para hacer este tipo de ejercicios a distancia. Y pues nada más para cerrar, que estas crisis o te pueden tirar totalmente o te pueden ayudar a crecer. Yo creo que en este caso nos ha impulsado a evolucionar como institución. Esperemos que eso logre de una manera más, se logre diseminar más ampliamente. Y pues nada, ahora sí que otra vez retomando la pirámide de Maslow, ya resolviendo la parte pues necesaria, pues ya viene esto de la autorrealización, que creo que las herramientas digitales te pueden ayudar a lograrlo. Y creo que eso es todo, Tali, por lo pronto. Muchas gracias, Emanuel. Pues gracias por compartirnos estas reflexiones de lo que ha implicado el trabajo que has estado realizando, ¿no? Y yo subrayaría allí la importancia que tiene el uso de las herramientas, el tener claro para qué las queremos utilizar, con qué objetivo, ¿no? Con quién nos queremos vincular. Muchas gracias, Emanuel. Y finalmente, bueno, le cedería yo la palabra a Gabriela Mora Navarro, quien es licenciada en Restauración de Bienes Muebles por la ECRO, la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente. Es maestra en Ciencias en Geología Aplicada por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha participado en el diseño y ejecución de proyectos de conservación de patrimonio histórico y arqueológico, así como programas académicos de formación en conservación. En 2015 se integró al grupo de trabajo de la Coordinación de Conservación para el diseño del Programa Nacional de Conservación de Patrimonio Arqueológico. Estuvo a cargo de la Subdirección de Conservación Arqueológica hasta el 2018 y a partir del 2019 está a cargo de la Subdirección de Investigación de dicha institución. Gaby nos va a compartir un poco de unas reflexiones en torno al trabajo de investigación para la conservación vinculado al uso de estas tecnologías. Muchas gracias, Gabriela. Te recuerdo, son 15 minutos para que podamos dar paso a las preguntas. Muchas gracias. Sí, gracias a ti y buenos días a todos. Pues agradezco mucho la invitación a este espacio de diálogo en el que quisiera compartir algunas reflexiones sobre retos y oportunidades que enfrentamos pues en el ejercicio de la conservación y la investigación del patrimonio en estos nuevos escenarios, ¿no? Que ya se han comentado. Creo que pues nuestras vidas y actividades profesionales pues ya se desarrollaban, como se ha mencionado, en la esfera de lo digital y conviviendo y relacionándose a la vez con otras esferas, ¿no? De la realidad. Y esta situación, pues generada o derivada de la pandemia, nos ha dado espacios de reflexión, ¿no? Y nos ha permitido como detenernos un poco y replantearnos algunos aspectos del desarrollo de nuestras actividades cotidianas, ¿no? Que es sobre lo que creo que ahorita cabría retomar algunos de estos puntos, ¿no? Sobre todo, cabe preguntarnos cuál es el papel de las instituciones vinculadas con la conservación y con la investigación del patrimonio en estos procesos, ¿no? Si partimos de la idea o del consenso de que en general las tecnologías de la información nos ofrecen valiosas oportunidades para aprovecharlas, es necesario robustecer capacidades relacionadas con la apropiación de las herramientas digitales, el desarrollo de ciencia y aplicada también, la innovación y el acceso a los recursos, ¿no? Me parecen temas claves que es pertinente pues abordar desde mi punto de vista en este espacio, ¿no? Aquí hay que enmarcar todo, este momento, digamos, histórico en el que estamos, habría que enmarcarlo con el desarrollo en la última década de diferentes movimientos e iniciativas que tratan de ver cómo se inserta ahora la investigación y la producción académica en el ámbito de lo digital, ¿no?
que esto implica nuevos métodos de comunicación híbridos, implica atención a la complejidad, implica metodologías que pongan particular enfoque en esto, ¿no? En la atención a la complejidad, la especificidad de los medios, contextualizar históricamente, ¿no? La profundidad analítica y la crítica y la interpretación. O sea, esta posibilidad como de construir el conocimiento colectivamente y el acceso, sobre todo, se pugna mucho por el acceso a recursos abiertos, ¿no? Y a fuentes abiertas para, pues, esta construcción colectiva, ¿no? Entonces, teniendo este marco de referencia, podríamos comentar ya ahora en lo particular desde nuestro campo disciplinar algunas observaciones en el ámbito en el que nos desempeñamos aquí en México en cuanto a la apropiación de herramientas digitales por parte de los profesionales de la conservación. Podemos observar que del amplio abanico de posibilidades, en general resulta más común la familiaridad con herramientas relacionadas con documentación, análisis de imagen, un poco más que con el análisis, herramientas dirigidas al análisis de datos o a los conocimientos, digamos, básicos de programación o de cómputo físico, que pues abrirían puertas a la incorporación de otros recursos, ¿no? Si lo pensamos desde otras perspectivas. Parte de esta situación se relaciona con la manera en que se adquieren las competencias digitales. Un profesional de la conservación del patrimonio, ¿cómo adquiere esas competencias para el desempeño de sus actividades? Pues si analizamos un poco qué está pasando, ¿no? Nos encontramos que a nivel nacional los planes de estudio, por ejemplo, rara vez incorporan materias dedicadas a estos temas, exclusivamente a estos temas, ¿no? Herramientas digitales específicas. Y el grado en que se incorporan estas herramientas en gran medida depende del acercamiento o la experiencia del docente, ¿no? Con algunas de ellas, o del conocimiento previo del alumno y la iniciativa del alumno, ¿no? De innovar en algunos aspectos de la actividad que está realizando, ¿no? Por lo que creo que las competencias digitales prácticamente se adquieren de manera extracurricular, ¿no? Incluso a veces en el ámbito de las mismas instituciones, pero son cursos extras que no forman parte como tal de la currícula, ¿no? Y dependen, pues, del acceso de cada individuo a determinadas herramientas y también a experiencias profesionales, ¿no? Entonces, en la práctica profesional, creo que también tenemos un amplio camino que recorrer en cuanto a políticas formales que consideren el uso eficiente de las herramientas digitales. Por ejemplo, para irnos a un caso muy sencillo y ya mencionado un poco desde otros aspectos, la entrega de informes, de estudios y de intervenciones con formatos específicos que puedan asegurar la accesibilidad de los datos, ¿no? Todo esto ha generado un rezago en la sistematización de la información, y porque es difícil de sistematizar por la disparidad de los formatos, por la disparidad de contenidos, por el acceso desigual a herramientas y a capacidades digitales diferentes, ¿no? Entonces, este es un ámbito que creo que debería de ser motivo que lo abordáramos, ¿no? Desde diferentes iniciativas para ver cómo enfrentamos esta realidad, ¿no? Por otra parte, pues sí cabe destacar que la existencia de áreas más exploradas, ¿no? Desde nuestra disciplina, que tienen que ver, pues en la esfera digital desde la conservación, con el ámbito de lo visual. Digamos, hay mucha más experiencia en recursos relacionados con el diseño asistido por computadora, el procesamiento digital de imágenes, el registro digital de color, por citar algunas, ¿no? Lo cual, pues, no es de extrañar, considerando que el perfil de los profesionales en nuestro campo fortalece en gran medida las habilidades de comunicación visual, ¿no? Y de otras características del perfil profesional que también tienen un gran potencial de aplicación en la esfera de lo digital y que no las hemos aprovechado tanto, son la capacidad de establecer relaciones y clasificaciones no jerárquicas, de abstraer información a partir de datos aparentemente inconexos, ¿no? Esto nos abriría las puertas, o sea, ya tenemos una base con la cual no sería tan difícil empezar a interactuar con herramientas que se relacionaran con elaboraciones de bases de datos no relacionales, sistemas de minerías de datos, inteligencia artificial incluso, porque podrían tener un gran en las actividades de diagnóstico, de evaluación de riesgo, de monitoreo que realizamos, ¿no? De hecho, ya lo empiezan a tener, ¿no?
Pero sin embargo, el desarrollo de estas competencias pues requiere ciertas habilidades digitales previas, porque es un camino en gran medida de digamos, autodescubrimiento, ¿no?, de las diferentes herramientas, y siempre hay una barrera inicial, o sea, que si no se parte como que de algún conocimiento básico, un manejo básico que dé la seguridad o que promueva la seguridad para seguir explorando, dificulta un poco más el proceso, pero no lo imposibilita, ¿no? Entonces, bueno, desde nuestro campo disciplinar muchas veces se conciben algunos recursos de este tipo, se conciben como muy complicados o inaccesibles cuando en la realidad no lo son, ¿no? Yo creo que pocos hemos hecho el ejercicio a lo mejor de ver qué implica programar, qué implica, y a la hora que te enfrentas a algo así, ves que es posible, es factible, estamos equipados con muchas habilidades que nos facilitan esa tarea. Entonces es como empezar a abrir más los espacios en este sentido y a romper barreras también para que vayamos integrando más posibilidades en nuestro quehacer, ¿no? Y bueno, actualmente una gran barrera para el desarrollo de estas habilidades y la integración de herramientas digitales, pues son los costos que estas suponen, ¿no? Que limitan el acceso a software y también el contar con equipos con los que se pueda trabajar, que bueno, esto es como lo básico, ¿no? Y pues este problema tiene que combatirse a partir del establecimiento de políticas que consideren el acceso personal a estos equipos como fundamental para el desempeño de las actividades. Y también, por otra parte, el uso de software libre, ¿no? Nosotros mismos nos encadenamos con el uso de software comercial, entonces después no es posible trabajar con software libre porque tenemos la mayoría de las cosas en otro tipo de software y formatos, y creo que poder migrar a software libre sería un gran paso y una puerta, ¿no?, para avanzar un poco más en esto, ¿no? Entonces, el promover el desarrollo de competencias digitales como parte fundamental de cualquier disciplina está comprobado que tiene un claro impacto en la capacidad de incorporación de soluciones y en la innovación, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí sería interesante apostarle a la inversión en ese sentido, ¿no? Ahí también es el desarrollo de las actividades de conservación e investigación en la coordinación de conservación del patrimonio cultural se ha visto en los últimos años, digamos, robustecido con la integración de nuevos laboratorios, con equipo que facilita dichas tareas y que nos ha acercado al uso de otras herramientas digitales, ¿no?, como podría ser el Laboratorio de Documentación y Análisis Tridimensional, el Laboratorio de Caracterización Espectroscópica o los otros laboratorios que ya existían y que han ido incorporando herramientas digitales a sus prácticas, ¿no? Creo que un parteaguas, que yo creo que con un poco más de distancia va a ser motivo de un estudio muy profundo, es lo que ha cambiado en el ámbito de la conservación, la introducción de la imagen digital, ¿no?, de la fotografía digital, ¿no? Creo que apenas empezamos a ver en estos, pues casi me atrevería a decir 20 años que empezó este proceso, pero que ha sido gradual para todos, ¿no?, tanto en lo personal como en lo profesional. Creo que con un poco más de distancia vamos a ver que pues va a ser prácticamente un parteaguas en ciertas maneras de abordar los conocimientos y los estudios disciplinares, ¿no? Por ejemplo, los registros tridimensionales también generados permiten elaboración de planimetrías para la planificación de intervenciones, pero también la identificación de rasgos estructurales que es más difícil, no imposible, pero más difícil registrar de forma analógica, digamos, abate costos. O sea, hay ahí también una cuestión de una primera inversión limitada que luego digamos, tiene un rendimiento enorme, ¿no? Y que también habría que apostar por ahí estos esfuerzos, ¿no? Y esto por citar un ejemplo, ¿no? La disponibilidad creciente de herramientas de comunicación que se incluyen en esta esfera de lo digital también facilita la accesibilidad al patrimonio de los públicos, pero también hay que poner particular atención de los profesionales, ¿no? ¿Cómo estamos ahí, no? ¿Cómo vamos en ese sentido y cuál sería nuestra mejor estrategia, no? Podemos conocer en tiempo real, por ejemplo, condiciones ambientales de la tumba de Pacal o de la pirámide de la serpiente plumada desde cualquier lugar con conexión a internet. Esto pues nos abre muchas posibilidades de monitoreo, ¿no? Son ejercicios ahorita preliminares, pero vamos avanzando como en esos sentidos, ¿no? Estos sistemas se han abaratado y permiten el diseño de soluciones a la medida de necesidades del bien cultural a monitorear. Necesitamos invertir más en la planeación y en el desarrollo de tecnología al respecto. Pero esto hubiera sido imposible hace algunos años, ¿no? Se nos van abriendo también puertas a partir del desarrollo de otras áreas, ¿no?
Y pues gracias al desarrollo, por ejemplo, de Internet de las Cosas y de los proyectos de hardware abierto, también se nos abren muchas ventanas, ¿no? Pues yo creo que en suma las posibilidades de la esfera digital crean un panorama donde la conservación tendrá más y mejores herramientas para preservar el patrimonio, pero que requieren que los profesionales asuman un papel activo en la adquisición de competencias digitales para no solo ser consumidores de contenidos, sino generadores de tecnologías adecuadas a sus necesidades y las del patrimonio, ¿no? Entonces, bueno, esto era un poco lo que quería compartir. Muchas gracias, Gaby. Yo creo que pusiste el énfasis en algunos de los retos que tenemos, ¿no? Te agradezco por haber compartido un poco este panorama general del trabajo que en el ámbito de la investigación estamos haciendo, pero esta idea con la que cerraste, ¿no? Creo que es muy pertinente señalarla, los retos que tenemos como conservadores, ¿no? La importancia de trabajar en torno a la capacitación para el uso de estas herramientas, creo que es un aspecto allí fundamental que dejaste sobre la mesa. Pues bueno, yo les agradezco muchísimo a los 4 por estas presentaciones que nos hicieron. Les pediría a los 4 si nos hacen favor de prender sus cámaras, porque vamos a dar paso a este diálogo que queremos establecer con el público que está allí a través del chat. Ha estado súper activo. Imagino que los 4 han tenido allí la posibilidad de ir viendo comentarios que les han hecho a todos, ¿no? Agradeciendo el trabajo y las reflexiones que han compartido con nosotros. Voy a intentar, en la medida de lo posible, hubo muchas preguntas, no vamos a poderlas abordar todas. Les recuerdo que se va a elaborar una memoria no solamente con lo que se expuso, sino también con las preocupaciones y las reflexiones que están en el chat. Entonces, bueno, aunque no se puedan abordar todas, haremos un esfuerzo por atenderlas. Yo quisiera poner aquí una reflexión que entiendo que a Atahualpa le gustaría comentar. Les voy a pedir también que tratemos todos de ser breves para poder ver y revisar el mayor número de preguntas. Nos comentan aquí en el chat, la alfabetización digital parece un tema muy incisivo y dirigido a los sectores más vulnerables, pero la realidad es que en estos momentos de contingencia nos hemos dado cuenta que la desigualdad social impide la comunicación con los sectores más pobres. Muchos de ellos resguardan patrimonio. ¿De qué manera podemos garantizar la comunicación en estos entornos donde no hay recepción de Internet o equipos de cómputo? Le pediría a Atahualpa que haga una primera reflexión, y si alguien más de los panelistas quiere sumarse, nada más levantan por favor la mano. Adelante. ¿Qué tal? Sí, bueno, es algo que voy a abordar como muy a vuelo de pájaro, obviamente por la cuestión del tiempo, pero es una pregunta súper certera. O sea, creo que, bueno, aquí en primer lugar habría que deslindar que el asunto de estar conectados no significa tener una comunicación real profunda, o por lo menos de seguir vinculándonos en un sentido comunitario con la gente, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que siempre como que lo que se persigue en el uso que tratamos de divulgar de las herramientas técnicas digitales es que se haga de una manera significativa, ¿no? ¿Cómo podemos lograr que los recursos que usamos sean pertinentes al medio con el que nos queremos comunicar? Y cómo podemos también, no solamente en un sentido técnico, encontrar las plataformas correctas, sino también encontrar el lenguaje en el que nos debemos como comunicar, ¿no? Entonces, creo que aquí hay como un ejemplo que muchas veces damos es que el uso o el hecho de estar conectados a partir de una red social puede que no sea, que esté solamente agregando ruido o basura, ¿no? A la comunicación general que hay o al volumen de datos. Y a veces, al contrario, el estar enlazando con una comunidad por parte de una sola persona, digo, si estamos pensando en que estamos comunicados con una parte nada más de esa comunidad, se puede hacer de manera significativa cuando ya esa comunidad ya tiene unas formas de pertenencia o de comunicación internas que ya son preexistentes, ¿no? Es decir, o sea, los medios digitales no nos van a ayudar a crear comunidad donde no la hay, sino que solamente aquí la clave es conocer el medio con el que nos queramos comunicar, conocer muy bien a los sujetos con los que vamos a hacer el trabajo de divulgación o de enlace o de comunicación, porque si no, todo se va a estar cayendo como a un saco roto, ¿no? Aquí la clave creo que es sobre todo saber con quién
nos queremos comunicar, ¿no? Ya la parte técnica es la de menos, creo. Y bueno, sí, sí es cierto, es completamente cierto que toda esta parte de la alfabetización digital, pues depende de factores como de soporte y de infraestructura que pues dependen de factores económicos, claro que sí, pero a veces con que haya una sola persona o una parte pequeña de esa comunidad conectada, ya podemos lograr enlazar con el resto, ¿no? Gracias. ¿Alguien más de los panelistas quisiera comentar algo sobre esta pregunta o creo que... Sí, yo Tali. Ok. Sí, nada más decir que yo lo que creo es que a lo mejor no es, la idea no sería buscar que directamente lleguemos a estos públicos a través de estas herramientas digitales, sino que más bien lleguemos a las personas que pueden llegar a estos públicos. Es decir, ahorita justo creo que lo que sería ideal de estar transitando es a crear esta comunidad digital en este caso con los restauradores, para poder abarcar justo a nivel nacional, y entonces las personas que a lo mejor están más cerca de estas comunidades puedan realmente ya tener su parte presencial para hacer las labores de divulgación pertinentes. Pero mientras se aprovecha para que nosotros como grupo nos pongamos de acuerdo en criterios, estrategias, formas, compartir cosas, casos de éxito o fracasos. Yo creo que esa parte que francamente siento que no se ha dado hasta este momento es algo que sí puede marcar la diferencia en esta nueva normalidad. Gracias. Gracias, Manuel. Si no hay otro comentario, veo allí... Jimena, adelante. Sí, muy brevemente también. En efecto, creo que lo importante es establecer la estrategia de lo que se quiere comunicar. Gracias. Jimena, creo que te perdimos. No, bueno, ahorita, si quieren, planteo otra pregunta en lo que podemos recuperar a Jimena, porque estaba haciendo un comentario y creo que perdimos la señal con ella. Ya volví. Perfecto. Adelante, Jimena. Se cerró la aplicación, perdón. Bueno, solo que eso, que realmente es un buen ejemplo de cómo la herramienta específica es lo menos importante. Vamos, sin ella puede que no pueda llevarse a cabo, pero lo importante es establecer la estrategia. Me parece que específicamente en este momento histórico y en el país en el que vivimos, una buena herramienta para comunicarse con gente donde no hay internet o donde no hay computadoras o son los mensajes de SMS de los teléfonos, es incluso el WhatsApp, si hubiera algo de internet, y si no, los SMS está comprobado, censado, que una muy alta porcentaje de la población, incluso con muy bajos recursos o en espacios muy aislados, tienen acceso a eso. Entonces, bueno, esta sería la herramienta en este momento, ¿no? Cosa que puede cambiar próximamente, pero la estrategia es la que debiera estar más clara. Claro. Yo aquí tengo dos preguntas para ti, Jimena, que nos hace Gilda, y la voy a vincular con otra pregunta que quedó aquí en el chat. Gilda Salgado nos pregunta, para guardar registros que deben mantenerse vigentes, ¿qué recomiendas, Jimena? Estoy hablando de registros de obra. También nos pregunta ella, ¿dónde podemos consultar los protocolos para el correcto almacenamiento de datos del registro de obra? Y Humberto González nos pregunta, dice que fue muy interesante tu participación, Jimena, y te pregunta si hay alguna propuesta desde la Mediateca para orientar y capacitar todos los esfuerzos que se hacen desde los diferentes centros INAH. Eso es algo súper importante, ¿no? El trabajo también que se desarrolla en los centros fuera de la ciudad en cuanto a la digitalización, sobre todo en esta nueva realidad. Sí, claro. De entrada,
la Mediateca INA, el repositorio institucional, está pensado precisamente para resguardar, preservar y divulgar el patrimonio del INA, ¿no? El patrimonio que el INA custodia y el patrimonio que genera, el conocimiento que genera a partir de pues este resguardo, análisis, conservación, estudio, investigación sobre el propio patrimonio. Eso incluye pues todo lo que, o debiera, ¿no? Incluir todos estos aspectos, todos estos acervos y todos estos documentos y materiales. Es muy amplio. En ese sentido, también por ahí leí algo que preguntaban de formatos o se mencionaban de formatos. En realidad, un repositorio como esto permite prácticamente cualquier formato digital. Lo importante es definir que ese formato sea sustentable por el bien de la accesibilidad a futuro al mismo, pero de entrada podría incluirse cualquier formato. Para los centros INA, bueno, la estrategia que habíamos definido de entrada, no solo en los centros INA, pero bueno, para todo el INA, era pues tener este tipo de charlas, en efecto, abordar este asunto de la alfabetización digital en el contexto de lo que hace el instituto y de lo que producen los centros de trabajo y de investigación, y establecer puntos de trabajo para ver lo que yo mencionaba, establecer que de esto que es lo que el INA custodia, produce y contiene, ¿qué es lo que incluye eso? Y eso solamente lo saben quienes lo están trabajando, ¿no? Es a partir de estas reuniones en que debiéramos de establecer, más allá de las obvias, ¿no? De los catálogos de museos, de las fototecas, de los archivos históricos, más allá de eso, ¿qué más, no? Y también sobre eso, y cómo guardarlo, o sea, cuál es el mejor formato para guardarlo. Ahora, la parte que es ineludible es la descripción, y también lo comentaba Talia, ¿no? Esa es la parte donde muchas veces se atora, ¿no? Hay dos partes donde se atora, porque el repositorio y las herramientas para resguardarlo, para preservarlo, para divulgarlo, para de ahí generar más datos, para hacer minería de datos, para hacer vinculación semántica, todo eso ahí está, pero se requiere una descripción de esta información. Y claro, un formato digital. Entonces, se atora en lo que no está digital y hay que digitalizar, pero hasta me atrevería a pensar que eso es menos complicado que la descripción, porque lo otro, pues de una u otra manera se han encontrado recursos para digitalizar, pero en muchos casos esa digitalización ha sido inútil porque eso no se han contemplado formatos o porque hay un resultado de miles de archivos que no están descritos y de poco sirve eso. O sea, hay que volverlos a revisar para entonces describirlos, para que entonces puedan tener un sentido dentro de una base de datos, bueno, así burdamente hablando, dentro de un repositorio, que obviamente genera muchas bases de datos, ¿no? Entonces, sí, la estrategia es vincular, o sea, bueno, comunicar estas temáticas alrededor de la alfabetización digital, de los recursos del instituto para generar este patrimonio digital, y establecer en conjunto las prioridades, lo que es importante de ese material, porque no solamente es decirme de esto, no sé, por ejemplo, un trabajo de campo, un trabajo etnográfico, un trabajo de restauración. ¿Qué es lo importante de ese trabajo? O sea, importa realmente el informe técnico final o importa documentar el proceso. Y si lo que importa es el proceso, porque entonces también se está hablando de este valor, de este conocimiento que tiene la comunidad de una técnica, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la mejor manera? Un escrito, entonces hablamos de formatos para textos.
un video, entonces hablamos de formatos, y este trabajo de descripción, ¿no? Que también acá en la Mediateca no forzamos a que se describan de cierta manera las cosas, pero tenemos que trabajar en conjunto cómo vamos a mapear eso en los estándares internacionales, digamos, en el lenguaje internacional, para que eso tenga sentido dentro de un sistema y puedan ser encontradas las cosas, ¿no? Muchas gracias, Jimena. Me está costando mucho trabajo. Hay muchísimas preguntas que están muy interesantes. Yo espero que las podamos allí trabajar con los panelistas y que podamos allí nutrirlas en el documento que se presente al final, donde recopilemos el esfuerzo que hemos hecho en este foro. Yo quisiera quisiera hacerles el anuncio. Debimos de haber acabado a las 12:30. Vamos a extendernos 15 minutos más. Me gustaría darle la palabra a una persona que había levantado la mano, para que creo que ya la bajó. Creo que era una persona de Oaxaca, no sé si todavía quiera hacer esa Marcela, creo que era, porque ya no me aparece aquí. Quisiera saber si quiere hacer la pregunta, y si no, hago una última. Marcela, sí. Pues veo a Marcela con la mano levantada, pero no escucho. Ya estoy aquí. ¿Se me escucha? Nada más por la pregunta que acaban de hacer. Bueno, felicitaciones, la verdad es que está padrísimo. De la pregunta que acaban de hacer, algo que me parece muy importante, bueno, yo soy pedagoga, y el atraso en tecnológico en la educación lleva 30 años. O sea, hace 30 años debería de haber estado pasando esto. Cuando nos preguntamos por qué los niños van tan mal en la escuela, tiene que ver con esto. La tecnología compite de una manera fundamental con los procesos educativos escolares en el aula. Entonces, bueno, pues ya nos lo pusieron como obligación. Entonces, lo tenemos que hacer, nos tenemos que incorporar. Y una parte fundamental que me gustaría que no lo olvidemos es lo de las redes. O sea, el ponernos en red. Y quiero dar 2 ejemplos para no ampliarme en la pregunta que acaban de hacer sobre la importancia que sería para la conservación. En el inbox de Facebook, o sea, hay una relación virtuosa en la que el Facebook ha ido ganando gente, cada vez más comunidades. En Oaxaca, que es un estado particular, ¿verdad? Pero en el inbox nos están llegando directamente las quejas de las personas ahora con el sismo, y que se van educando en este cuidado del patrimonio para anunciar dónde están los daños de manera rápida y directa. Y más allá de eso, empiezan a llegar las denuncias, que antes eran un proceso como muy lento, sobre las demoliciones que se están haciendo de casas en centro histórico, porque no tenemos ahorita aparato de justicia. Entonces, es fundamental. Para mí es un parteaguas, y bienvenido. El asunto es que nos vayamos planeando bien para poderle poner pues todo el camino que se necesita. Gracias por darme la oportunidad de hablar. Muchas gracias, Marcela. Bueno, yo creo que quisiera ir, están aquí las preguntas, pero sí necesitamos ir dando paso al cierre. Quisiera hacer nada más un apunte de los temas que me parece que se plantearon en la mesa del día de hoy. Creo que el tema de la alfabetización digital fue un tema en el cual se reflexionó, y que me parece muy, muy importante, porque como lo comentaron varios, pero Jimena nos decía, y Emanuel, tenían una percepción ligeramente diferente, pero de alguna manera las plataformas, las herramientas allí estaban. Tiene un tiempo, no es que hayan surgido en este momento.
las ocupamos con mayor o con menor profundidad, pero ya las estábamos utilizando. El asunto es que el tema del confinamiento nos obligó a buscar plataformas, aplicaciones, herramientas que nos permitieran vincularnos y seguir modificado el trabajo que estábamos ya realizando, ¿no? Un poco, me gustó también la reflexión que Jimena planteaba de la concepción diferente de lo que es la alfabetización digital. Yo lo que pensaba es que de alguna manera es como si fuéramos analfabetas funcionales digitales, ¿no? Medio usamos las herramientas, ¿no? Pues como decías, bueno, pues ahí estamos, medio aprendemos las cosas básicas para ocupar una herramienta y las estamos medio ocupando, pero esta necesidad de ocupar las plataformas pues nos ha enfrentado y nos ha hecho ver la necesidad que tenemos de capacitarnos en un mejor uso de estas plataformas y herramientas. Y en ese sentido resalto lo que Gabriela nos dejaba, esta importancia de capacitarnos, ¿no? Yo allí también rescataría lo que Gabriela señalaba. Creo que hablando ya de los restauradores y conservadores, tenemos por nuestra formación el trabajo de registro, de documentación, de digitalización. Creo que estamos mucho más familiarizados con ese tipo de trabajo, o sea, hacia allá está orientado el uso de las tecnologías, pero hay otras herramientas digitales que no hemos explorado y que son de muchísima utilidad para realizar mejor nuestras labores de investigación y de conservación del patrimonio. Y en ese sentido creo que es algo que está sobre la mesa, que se tiene que fortalecer dentro del instituto. Yo quisiera ir cerrando con una reflexión que hizo Valeria García en nuestra primera mesa, donde nos hacía ver que justo, y retomando también el comentario de Emanuel, pues estamos en una crisis y esto nos ha puesto en un lugar incómodo, en donde nos hemos tenido que replantear muchas cosas, y en ese sentido creo que es una oportunidad de reflexionar respecto al trabajo que estamos haciendo, y yo retomaría los comentarios que creo que todos pusieron sobre la mesa de las herramientas, las tecnologías, las TIC, son una herramienta para cumplir con un objetivo, y el objetivo de nuestra institución, de nuestro trabajo, pues es la investigación y la conservación del patrimonio cultural. Si no tenemos claro ese objetivo, el poner el énfasis en capacitarnos en la parte técnica, pues no va a cumplir con el objetivo final que tenemos. Y yo quisiera retomar una pregunta que se hizo allí, nada más para darles la palabra a cada uno, para que en unos 2 minutos reflexionaran respecto a cómo, pensando ya en el futuro, ¿no? ¿Cómo vamos a convivir? Como decía Manuel, el trabajo, ahorita estamos en el trabajo desde casa, pero esto vamos a tener que empezar a salir y van a tener que coexistir el trabajo y el uso de estas herramientas con el trabajo que estábamos acostumbrados a hacer. Entonces, yo les pediría nada más que en 2 minutos, ¿cómo plantean este regreso y qué retos les parece que son los más grandes ahora que tengamos que incorporar estas herramientas a nuestras labores? No sé quién quiera tomar la palabra, Atahualpa, Jimena, Emanuel o Gaby. Si quieres, ¿empiezo yo? Bueno, como les mencionaba, en realidad, específicamente hablando de la tarea de la Dirección de Mediateca y de lo que se refiere al repositorio institucional, en términos del trabajo que hacemos nosotros y en incorporar
estos materiales que se van a conformar como patrimonio digital, no hay realmente tanta diferencia. Creo que más bien lo que ha dificultado de alguna manera y no esta situación del COVID y que seguramente continuará con esta famosa nueva normalidad, es la facilidad, digamos, de la comunicación. O sea, creo que a pesar de, digo sí, no, porque quizá no hubiera sido esto de que en este foro haya 70 personas, de pronto suena más fácil que reunirlas en vivo, ¿no? Que armar un evento en vivo. Sin embargo, hay otro aspecto de las reuniones en vivo. Cuando preguntaban lo de cuál era la estrategia con los centros SINA, bueno, durante el año pasado estuvimos yendo a varios estados justo a tener esta conversación en vivo con los investigadores, con la gente de cada centro INA, porque siempre es en vivo la comunicación, pues es más ágil, ¿no? O sea, de alguna manera es más fácil. Entonces, bueno, quizás ese es el reto. El reto es la comunicación interinstitucional, en este caso, particularmente en el caso del repositorio INA, es poder tener esta comunicación con el objetivo de articular los trabajos de todas las áreas, poder comunicar y explicar estas ventajas y características de un repositorio institucional y poder dejar claro que la herramienta está ahí y que creo que hay que enfocarse en eso, ¿no? En priorizar, en definir y en describir todos los materiales de todo tipo, en todas las áreas que hay que integrar y sí, pensar en los usos y la reutilización de esa información, que también para eso es, que incluye la divulgación, incluye la difusión. Entonces, quizá ese es el reto, la comunicación. Muchas gracias, Elena. No sé si de los panelistas quisieran agregar algo más. Yo, Tali. Sí, No, bueno, yo nada más decir que en este tiempo la verdad es que ha sido unos buenos meses para probar la eficacia, para ir aprendiendo a lo mejor más rápido, menos rápido, pero a ver cuáles son sus bondades, sus ventajas. Hemos estado tanto proponiendo como ejecutando algunas nuevas formas de trabajo. Un par de ejemplos muy concretos es la reunión nacional de restauradores que va a ser en septiembre, va a ser completamente virtual. Y va a tener un formato lo más participativo posible. Y también el Consejo de Conservación entiendo que sé que está haciendo también mesas de trabajo con productos que son muy importantes, muy necesarios y que difícilmente se podrían lograr a lo mejor en el esquema tradicional. Claro que se podrían haber logrado, pero lograr que toda la gente que tiene muchas ocupaciones y tal se juntaran en un mismo espacio es mucho más difícil en el formato tradicional. Entonces, yo creo que en la medida en que estas iniciativas muestren las ventajas de usarlas, es que se van a mantener en el tiempo. Creo que el reto precisamente es que sean sostenibles, es decir, que pasado este momento en donde todo el mundo está en casa, todo el mundo, digamos que tiene, no nada más por elección, sino por obligación, ¿sí? Que después se mantenga, si no vamos a regresar a la vorágine de trabajo urgente, apagando fuegos y demás, que no nos permita realmente retomar. Pero yo siento que sí se va a mantener. Algo de lo que hemos hecho ahorita necesariamente va a continuar, porque incluso es un tema de recursos, ¿no? O sea, ya el aprovechar estas herramientas hace que no gastemos tanto. Y ya, gracias. Gracias, Emanuel. No sé si quisieran agregar algo Gabriela y Atahualpa, No sé si quién quiere pasar. Sí, adelante. Sí. Ok. Bueno, ahorita tenía notas como para muchas inquietudes que habían surgido en el chat, tanto en el de YouTube como el de aquí. La verdad es que se me hace como una lástima tener que
dejarlas un poco de lado en esta parte de la charla, pero bueno, igual y voy a tratar de contestarlas por escrito y ver si de alguna manera pueden llegar todavía a su destino, ¿no? Porque hay varios temas como muy pertinentes, ¿no? Por ejemplo, bueno, estaban preguntando acerca de, pues, cómo combatir la sobreoferta de actividades o de contenido digital, ¿no? Que ahorita parece que nos está abrumando a todos y que esto es una noción que hemos trabajado también en el Centro de Cultura Digital, sobre todo ahora ya con más y énfasis durante la pandemia, que es la intoxicación de datos o la intoxicación de información. Cómo lograr que sea hacer como un uso significativo del tiempo, ¿no? Que dedicamos a esto. Y bueno, para esto, la verdad es que hay una respuesta que puede ser muy detallada, pero ahorita no podríamos entrar. Yo quisiera nada más como remitirles a los enlaces que compartimos en la bibliografía, que está por ahí uno que se llama Desintoxicación de datos, pero pues creo que podría como recuperar algo que estaba diciendo Gabriela también al final de su intervención, o bueno, cerca del final, en donde estaba como hablando de cómo cada uno de nosotros no debemos desdeñar nuestras capacidades de aprendizaje, ¿no? Tenemos como o casi obligación de ser como alfabetizadores digitales de nosotros mismos. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que ser capaces de encontrar los recursos porque los tenemos a la mano. O sea, por ejemplo, esto de que pues, sí tenemos que aprendernos atrevernos a aprender a programar, o sea, aunque nos sintamos incapaces, ¿no? Todo esto. Pues bueno, los recursos están a la mano. Creo que, bueno, es como un lugar común, se ha dicho muchas veces que Internet es como la herramienta de aprendizaje más poderosa y sobre todo de aprendizaje autogestivo que se ha creado en la historia, pero también puede ser la más nociva, ¿no? Se ha estado hablando, por ejemplo, de Facebook, cómo es también la máquina de espionaje más poderosa jamás creada, porque a cada quien le entrega la información voluntariamente y toda está sistematizada y, bueno, computada muchas veces para uso en contra de nosotros, ¿no? Pero también a la vez Facebook se está usando para fines comunitarios o fines propios, ¿no? Entonces, bueno, creo que, pues ¿cómo podemos hacer esta reflexión para hacer uso de los recursos ahora que estamos obligadas a hacerlos durante casi todo el día? Pues este aprendizaje que vamos a hacer de cómo usarlos de manera más significativa va a ser algo que nos vamos a llevar a largo plazo, ¿no? Como decía también Emanuel y Jimena. Yo creo que nada más que ya como decirles también a manera de felicitación y de reflexión, que el hecho de que hayan tenido más de 70 personas en esta charla no es poca cosa. O sea, la verdad es que de pronto parece fácil decir, bueno, si estamos en Internet pueden entrar 20,000 personas, pero no, o sea, también he visto, y vaya que he visto muchas cosas en línea ahora estos días, que tienen 2 personas, 3 personas y ni siquiera es una conexión significativa porque la mayoría está como navegando en 20 ventanas al mismo tiempo. Entonces creo que de alguna manera, pues bueno, aquí la coordinación, esta parte de las actividades han logrado hacer un entendimiento bastante efectivo de la comunidad con la cual quieren conectar y eso pues es algo que pueden seguir aprovechando y bueno, pues nada más lo voy a dejar como felicitación, ¿no? Muchas gracias, Atahualpa. No sé si, Gabriela, quieras agregar algo último para que podamos cerrar la mesa de hoy. Sí, pues ya muy breve, porque pues ya creo que los demás mencionaron varias cosas que era importante retomar. Creo que solamente pues queda abierto esta situación que a lo mejor ahorita en esta crisis ha sido más evidente la necesidad de continuar en estos procesos de aprendizaje que son de toda la vida, ¿no? En diferentes aspectos. Entonces, pues sí, yo creo que nos invita como a reflexionar en los procesos personales y colectivos de aprendizaje, en los ejercicios colectivos, o sea, apostarle mucho también a estas organizaciones en red y ejercicios colectivos para poder establecer estrategias, ¿no? Y también pues para hacer más, potencializar los esfuerzos que se hacen desde las diferentes partes, ¿no? Y pues muchas gracias a todos. Muy interesante todos gracias, gracias, Gabriela. Yo nada más quiero cerrar retomando una idea que dejó allí Atahualpa. Creo que sí tenemos en la coordinación de conservación una preocupación grande de reflexionar, de trabajar, o sea, de pensar por qué estamos haciendo, o sea, por qué estamos intentando conservar el patrimonio, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Y en ese sentido, creo que la reflexión que ha estado presente en cada una de las participaciones de los 4 panelistas, que les agradezco muchísimo, fue muy, muy interesante su reflexión, es este trabajo con y para la sociedad, que las tecnologías de la información y de la comunicación, pues son una herramienta para lograr un objetivo. Y el objetivo creo que lo tenemos bastante claro todos en el instituto, es investigar, conservar, difundir
el patrimonio cultural. Y bueno, la reflexión allí yo la dejaría sobre la mesa. Creo que esta sacudida que nos dieron y esta necesidad de encontrar nuevas formas de trabajo, pues lo que tienen que hacer es que aprendamos a utilizarlas en los proyectos y las actividades que hemos desarrollado. Tuvimos una serie de cinco mesas que desarrollamos durante un mes. Como dice Atahualpa, creo que tuvimos un muy buen quórum. El día de hoy estuvieron aquí más de 120 personas, más las personas que nos siguieron en YouTube. A mí me da muchísimo gusto. Y en ese sentido, pues yo quisiera nada más para finalizar, agradecer a la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural y a Lina por ser una institución que nos permite siempre acoge estos eventos, estos espacios que nos interesa plantear de reflexión sobre nuestro quehacer, y particularmente, bueno, un agradecimiento muy especial por las reflexiones que nos presentaron el día de hoy nuestros 4 panelistas, Atahualpa, Jimena, Emanuel y Gabriela. Y yo especialmente quiero hacer una mención al equipo que trabaja en el programa de educación, que fueron quienes hicieron esta propuesta y trabajaron de manera entusiasta, muy ordenada para que pudiéramos organizar este evento, que nos requirió aprender mucho en el uso de esta plataforma para poder estar con ustedes cada semana. A Mariana Pascual, a Gabriela Junquera y a Jessica Evangelista les mando un abrazo muy, muy fuerte y las felicito por este foro que el día de hoy termina. Quisiera comentarles que para quien quisiera tener una constancia, en el chat está puesto ya el formulario que se tiene que llenar. Quisiera decirles, como lo dije en un inicio, el foro tiene un espacio temporal en donde se discuten, se ponen temas, pero todo lo que se está trabajando en el chat, sí estamos haciendo un ejercicio de revisión de lo que se plantea allí. Posiblemente podremos en otro momento proponer otros temas y otra mesa que aborde estas inquietudes que hay en la comunidad, y la idea es que podamos tener un informe del trabajo que se presentó, para dar salida también a, como decía Atahualpa, una serie de reflexiones y preguntas muy interesantes que se plantearon en el chat y que no daban tiempo de revisarse. Pues no me queda más que dar por concluido este foro que organizó la Coordinación de Conservación, Diálogos sobre Conservación del Patrimonio Cultural en tiempos de la COVID-19. Muchísimas gracias a todos y les mando un fuerte abrazo. Gracias, muchas gracias y felicidades. Muchas gracias a ustedes. Gracias, un Gracias, gusto hasta participar y ver. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.